Y nuevamente a Radio Nacional. Muchas gracias por la invitación, Alberto, Augusto y Lucho. Lucho, de estar con ustedes esta mañana. A ver, empecemos con el análisis del futuro de la democracia a partir de la lamentable desaparición del presidente Chávez, porque va a tener que darse una nueva correlación de fuerzas, inclusive dentro del chavismo, porque hay dos cabezas visibles, ¿no es cierto?, del chavismo para asumir en las próximas horas la responsabilidad de la conducción de este país que, como dice el comercio, ha quedado en la incertidumbre. ¿Es real que un país que ha tenido una fuerza política chavista puede quedar en incertidumbre muerto el caudillo? Porque de hecho Chávez era un caudillo. A ver, es cierto que el caudillo, cuando emerge, cuando se manifiesta, cuando fortalece los procesos, es muy importante, asienta procesos internos por largo tiempo, por eso es un caudillo, porque es un líder, y nadie puede desconocer que el presidente Chávez, desde que llega al poder en 1998, ha mostrado signos de liderazgo, no solamente en Venezuela, sino en la región. Entonces, primero, Chávez impactó más allá de las fronteras de Venezuela. En todo este proceso hay un legado del chavismo que no podemos desconocer. Sin embargo, tenemos que sincerar la pregunta que tú haces, mirar el futuro. ¿Qué es lo que viene? Ese sinceramiento para buscar una democracia parte con lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela. La Constitución de Venezuela es clara, es objetiva. Dice que ante el fallecimiento del presidente de la República al producir la causal por ausencia del propio presidente porque ha fallecido, debe asumir interinamente la presidencia, porque nunca juramentó Chávez, el presidente del Parlamento Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela así lo consagró, así lo estableció. ¿Cuál fue el presupuesto en ese momento? Que Chávez, mientras se recupere, el gobierno continuaba. Entonces Chávez no se recuperó, ha fallecido, y esa ausencia absoluta de Chávez produce de jure, de derecho, inmediatamente que Diosdado Cabello asuma el poder. Eso no se ha producido. Quien ha asumido el poder es el vicepresidente, que además nunca juramentó el cargo. Entonces, lo primero es el sinceramiento de acuerdo con la regla constitucional. ¿Podría él estar asumiendo que durante la ausencia física por enfermedad de Hugo Chávez y haber asumido en ese tiempo en la presidencia, está, digamos, en la condición de continuar con el proceso? ¿O es que, digamos, está yendo en contra digamos, la propia Constitución? Porque finalmente, si él va a ser candidato, no puede estar en la etapa de transición, ¿no es cierto? Augusto, la precisión de tu pregunta me relieva incluso de comentarios. El presupuesto es que, o sea, la condición es que el acto excepcional del tribunal era hasta que Chávez se recuperara. En tanto Chávez no se ha recuperado y ha fallecido, se superpone ya no la excepción de la regla del tribunal, sino la Constitución política como norma fundamental máxima del derecho nacional venezolano. En consecuencia, debió asumir Diosdado Cabello. Bueno, pero digamos, eso no ha pasado y estamos frente a un presidente interino que es en estos momentos Maduro, que en 30 días debe de convocar a elecciones, y entonces allí entramos a un proceso distinto, donde ya no solamente son elementos de naturaleza jurídica, sino elementos de carácter político. ¿Qué tenemos al frente? Un proceso electoral donde seguramente la expresa manifestación de la sociedad venezolana, que está dividida, la mitad de Venezuela ha votado por Chávez y la otra mitad votó en contra de Chávez, dándole a Capriles 45% de votación. Consecuentemente, estamos frente a un proceso electoral que va a ser dividido. Sin embargo, cuanto más pronto sea el proceso eleccionario, yo creo, intuyo que la victoria del chavismo se va a dar porque hay, como dice Emilio Durkheim, un sentimiento colectivo.
la pena por la figura del caudillo ausente, aquel que construyó una serie de condiciones peculiares en la propia Venezuela y que hoy no está presente. Por arrastre Bueno, le va... Por arrastre, por arrastre. Ahora bien, si nos vamos más allá de los 30 días donde seguramente ya se va a elegir a un presidente, ¿cuál es el futuro político de Venezuela? Si tenemos en cuenta que Chávez ha sido un caudillo, ¿hay algún miembro o alguna persona de esa talla actualmente en las filas del chavismo? Mira, Lucho, yo la verdad no encuentro digamos, en la clase política forjada por Hugo Chávez alguien que tenga las calidades, las cualidades, las percepciones del propio Chávez. Chávez ha sido un líder excepcional en Venezuela y en América Latina. Esta actitud de un Chávez realmente con un liderazgo a toda prueba, realmente va a crear un vacío. No obstante ello, Chávez en vida, antes de partir a Cuba, ya prácticamente unge y delega en Maduro la oportunidad para convertirse en el candidato. Sin embargo, al interior del chavismo, las fuerzas del civilismo de Maduro tienen que contrastar con las fuerzas del militarismo de Diosdado Cabello. Pero yo quisiera hacer antes de la pregunta de mis compañeros, esto que ocurre en América Latina y que a veces es hasta vergonzoso, ¿no? Porque si bien es cierto debemos marchar hacia una consolidación democrática, a veces encontramos que hay que generar herederos políticos, como lo ha hecho Chávez, ¿no es cierto? Con decirle, ustedes tienen que elegir, o sea, no somete a la personalidad de Maduro a las urnas, ¿no es cierto?, ni al escrutinio, sino que él ya le dice. Es lo mismo que pasó en el caso de Alberto Fujimori, el fujimorismo, allá el chavismo, que el Fujimori no fue a las consultadas a sus bases, dijo, Keiko es mi sucesora. O sea, esto es lo lamentable de la democracia en América Latina, o sea, dejar sucesores, eso ya no tiene sentido, ¿no es cierto?, en estas épocas del siglo XXI. Totalmente de acuerdo, Alberto, justamente ese carácter mesiánico que han tenido los caudillismos y el que estamos hablando, el de Chávez, no le ha hecho nada bien a Venezuela, no le hace nada bien a la región. Fíjate, las democracias desarrolladas no tienen caudillos, prescinden de ellos, piensan más en los procesos y en los planes que las personas. Aquí, históricamente, resucitamos de vez en cuando, si no en la persona, en el sucesor. Y esto le hace daño a países como Venezuela, con una institucionalidad todavía endeble. Perdóneme, por ejemplo, y ahora sí ya pregunto a mis compañeros, el caso del APRA, ¿no es cierto? El líder fundador histórico, que fue Víctor Raúl Ayala Torre, hasta ahí. Entra Alan García, asume el poder 2 veces, pero cuando uno le pregunta a la gente de su partido, dice, el candidato natural es Alan García. Entonces uno dice, ¿qué tal negación de sus propios partidos que no hacen renovación de cuadros? O sea, Alan García tendrá que ser presidente hasta el día que se muera. No puede ser tampoco, ¿no es cierto? Hay una contradicción ahí tremenda en la génesis de los partidos políticos. Alberto, hay un libro que yo siempre cito a mis alumnos que se llama Clases, Estado y Nación, de Julio Kochler. Y Julio Kochler dice exactamente lo que tú, es decir, cómo no hemos aprendido los peruanos, en este caso, a dar pasos sustantivos diferenciados para separarnos de la persona y pensar en los procesos que vienen hacia adelante. Pareciera que culturalmente, históricamente, hay una raigambre de la cual no nos podemos separar, precisamente por uno de los factores que contribuye al caudillismo, el poco desarrollo cultural, el poco desarrollo educativo de los pueblos, de los estados. Se crea el partido, se crea el caudillo, se crea el líder, y con él desaparece. Y omnipresente. Toledo es el candidato natural de Fuerza Social también, por ejemplo. Revolución Popular. Claro, igual, o sea, ya no hay. Entonces, vamos al tema de lo de Chávez y las elecciones que se vienen. Los militares, las Fuerzas Armadas han demostrado toda su adhesión y fidelidad al chavismo. Sí. En el contexto de estas elecciones, ¿cuál va a ser su participación? Y además, Chávez ha hecho una suerte de simetría en la clase política venezolana en el acto distributivo de la dinámica del poder al interior de Venezuela, al dividir el poder entre civiles y militares. El propio Diosdado Cabello tiene el Parlamento Nacional y es un militar, y Maduro
es un civil y tiene en este momento la presidencia. Esto que hizo Chávez en vida, lo hizo justamente para consolidar, ¿no es cierto?, el proceso del chavismo en el tiempo. La gran pregunta es, ¿el chavismo va a perdurar? Mi juicio, mi intuición es que cuanto más pronto sean las elecciones, repito, seguramente el chavismo va a ganar, pero progresivamente esto tendrá que ir cambiando por la propia dinámica de un país que necesita recambio, que la mitad ha estado y ha manifestado una oposición permanente a Chávez, y en consecuencia se ha criticado falta de derechos humanos, libertad con los medios de comunicación sesgada, control de las instituciones tutelares del Estado. Esto produce un desgaste. Sin la figura de caudillo, esto comenzará progresivamente a un proceso de debilitación. Ahora, sí, vamos a eso. En el supuesto de que asuma en 30 días el vicepresidente Nicolás Maduro en elecciones, ¿no? Entonces, a partir de esos 30 días o del momento de las elecciones que se fijen, ¿cuál va a ser el futuro del movimiento bolivariano? ¿Por qué? Porque la situación actual de Venezuela no es de las mejores políticamente, menos económicamente. A pesar de los ingentes ingresos por el petróleo, actualmente tiene una de las devaluaciones más fuertes. 32%. 32%, y hace poco la moneda se ha devaluado en 40%. Entonces la situación económica dentro de Venezuela no es de las mejores, lo que definitivamente va a tener que obligar a Nicolás Maduro a enrumbar asuntos internos. Sí, para obtener el poder seguramente va a haber un mayor gasto público que es propio de los mecanismos populistas. Venezuela es de los países que tiene la gasolina más barata del planeta. Casi 11 mil millones de dólares pierde al año Venezuela. Subvención. Por el tema del subsidio, la subvención. Perdone, pero ayer yo escuché un detalle que decía que cuando llegó Chávez, la producción de petróleo por barril era aproximadamente de $8 la producción, y que él hizo una buena caja fiscal cuando de pronto se disparó el petróleo, ¿no es cierto?, venezolano a 130, 140, o sea, de 8 a 140, miren la cantidad de caja que hizo. Así es. Por eso que le permitió hacer un programa populista, ¿no? Un programa populista, pero además de todo ello, está el proceso, como tú muy bien has dicho, Lucho, hacia afuera. El chavismo es el forjador en el año 2004 con Cuba y con Fidel Castro Chávez del ALBA. Y entonces este ALBA, que tuvo un impacto en la región, hoy o después, progresivamente, se va a producir una suerte de ruptura de ese cordón umbilical que ha sido Chávez para los petrocaribes, subsidiando a algunos países, la propia Bolivia, a Cuba, Cuba, que Cuba, es el principal, ¿sí? Son 100.000 barriles Argentina, de petróleo. Argentina se mueve con la plata de... Entonces va a haber un cambio, va a haber una nueva readecuación de las fuerzas y de una Venezuela que con Maduro seguramente ganador, también tendría que producir un giro y dejar esa lectura del antiimperialismo yanqui que caracterizó a Chávez, y quizá empezar a mirar de otra manera en esta suerte de simbiosis al propio Estados Unidos de América, que es en buena cuenta al final es el gemón del planeta. Es uno de los principales clientes. Claro. Venezuela. Ahora, la relación con Chávez, o mejor dicho, de Estados Unidos con Venezuela no ha sido de las mejores últimamente. Chávez ha enfrentado al poder norteamericano en varias veces, le ha dicho lo que ha tenido que decir, pero había un pronunciamiento por parte del presidente norteamericano, ¿no es cierto?, en aras de buscar nuevos lazos, dice. Ahora, en ese sentido, sabiendo que Maduro podría ser la consecución de Chávez, ¿cuál va a ser la política de Estados Unidos con Venezuela? Bueno, Pero, yo creo... pero antes, porque es importante hacer notar en relación a la pregunta yo leí el comunicado de la Casa Blanca, ¿no? En ningún momento lamentan la muerte de Chávez. No lamento. No lamentan. No Habla le de envían la condolencias. la democracia. Ni al pueblo le envían y condolencias. se ni refiere nada. justamente nada, al trato que puede haber más Esa adelante. frialdad es patética, ¿no? Es una frialdad propia de una política exterior norteamericana que ha estado mirando a el desarrollo de Chávez y mirando desde lejos con cierto recelo.
el presidente Obama lo que ha dicho es que apoya el nuevo proceso, en donde dice además que debería haber un mínimo de estándares para que asegure un proceso de democratización, dice el presidente Obama. Creo que si hay un sinceramiento en el gobierno que podría ser del chavismo, este sinceramiento podría llevarlo a esta suerte de lo que en ciencia política son los relacionamientos bajo la dinámica de los intereses, para poder convivir con un Estados Unidos que está mirando y expectando el proceso interno. Rodríguez Mackey, permíteme presentar a nuestro invitado, también Alberto Adriancén, el integrante del Parlamento andino. Él es un hombre analista político que yo recuerdo cuando yo estaba todavía en el colegio, él ya tenía unos pronunciamientos importantes. Yo su seguidor, Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Alberto, disculpa la... No, por favor, no, al contrario, sabemos de tu agenda y todo lo demás. No sé si Lucho quiere decir la primera pregunta, Alberto. Sí, aprovechar para hacer un poco de análisis de lo que puede pasar más allá de propio Venezuela a nivel latinoamericano con lo que es prácticamente el movimiento bolivariano. ¿Cuál es el futuro del movimiento bolivariano sin Chávez y con la situación política y económica interna que se vive actualmente en Venezuela? Fíjate, yo creo que comenzó por Venezuela, ¿no? Que me parece importante. En el corto plazo yo creo que las elecciones las va a ganar Maduro. O sea, no me cabe casi la menor duda. Coinciden. Que la va a... Bueno, hace unos días vi de casualidad La Voz de América, de Estados Unidos, donde justamente pasaron encuestas donde le dan el triunfo a Maduro, o sea que remito a esta fuente porque... ¿La Voz de América? Sí, La Voz de América, o sea que nada más y nada menos que... O sea, está invertida la cosa. Claro, ganaba con 55 contra 35, digamos, ¿no? O sea que... Y en el otro Capriles, ¿no? Y además yo creo que además el efecto de la ausencia de Chávez, de su muerte, va a generar inclusive hasta un tsunami electoral desde mi punto de vista. O sea, la empatía que se ha logrado en estos días, en el largo proceso de agonía de Chávez con la población, ha sido muy importante, ¿no? Entonces yo creo que en el corto plazo no va a pasar grandes cambios. Sin embargo, creo que el estilo de Maduro, como usted lo ha visto por televisión, es distinto al estilo de Chávez. Es más conciliador, es más tranquilo, más... Sí, así es, pero yo creo que era parte de la crisis, porque en realidad yo no había tomado nota del impacto tan grande que iba a causar la muerte de Chávez. Evo lloró ayer prácticamente, lo mismo hizo Correa, ¿no? Claro. Ahora, desde el punto de vista de lo que uno puede llamar el ALBA, ¿no? O sea, yo creo, bueno, pero antes de eso yo quiero decir que más Venezuela tenía un papel clave geopolíticamente. Lo que pasa es que este estilo de Chávez, que era tan, entre comillas, tan caribeño, por llamarlo de algún modo, escondía muchas cosas que se han producido en América Latina y sobre todo en América del Sur, donde Chávez y Venezuela jugaban un papel central. Sí. Ahora, doctor Rodríguez Mackey, lo que dice Alberto Adriancén efectivamente es enteramente cierto en esta realidad política latinoamericana, ¿no es cierto?, donde han surgido este tipo de liderazgos en estos últimos tiempos, ¿no? No hemos visto que antes, en los periodos anteriores, habían los liderazgos castrenses, ¿no es cierto? Sí. Sin embargo, surge esto. Yo quería hacer una pregunta en su análisis, y esta es un poco una pregunta atrevida, digamos, para entrar al terreno Chávez, pero entrar al terreno nuestro también, ¿ya? ¿Por qué cree usted que el presidente Ollanta tomó distancias de Chávez? Cuando supuestamente había una cercanía ideológica, casi política, pero el presidente está clarísimo que tomó una distancia, a pesar de que ayer ha dicho, es mi amigo y le expreso la solidaridad latinoamericana y bolivariana. Sin embargo, políticamente no se ha sentido como si ocurre entre Evo Morales y Correa con Chávez o Correa con Chávez. En cambio, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí? No, yo creo que el entonces candidato Humala tuvo que haber sopesado la primera experiencia en el proceso eleccionario donde fue candidato presidencial. Esa acumulación de relacionarlo con el presidente Chávez seguramente no le produjo el rédito que hubiera querido. Entonces, la segunda parte de la actuación política del presidente Humala fue caracterizada
por la desideologización de la política exterior y de relacionamiento internacional. Ajá. Y eso le ha dado resultados en el frente interno para provocar en la sociedad nacional cierta confianza distinta y diferenciada de un líder tan peculiar como Chávez. De noticias nos trasladamos hasta Radio Nacional para ver la información que allí tiene don Alberto Cuquín y nuestros colegas. Don Alberto, adelante. Muy bien, muchas gracias. Plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional. Amigos, estamos en los estudios justamente debatiendo con dos importantes analistas y con la compañía de Lucho Sotomayor, Augusto Vázquez, el tema de Venezuela y qué va a ocurrir en los próximos días en esta situación planteada tras el deceso de Hugo Chávez. Nos acompañan precisamente Alberto Ayrancén, integrante del Parlamento Andino, que está aquí con nosotros, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que él es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Tecnológica del Perú, y justamente nos estaban alimentando con sus comentarios y análisis la información. Justamente, Lucho, tenías un interrogante tú para nuestros invitados. Sí, efectivamente, insistir con el tema de que más allá de quien en adelante tome las riendas, el control de Venezuela, vamos a tener que ver que tiene un problema económico y político tremendo. Entonces, quien asuma va a tener que hacer cambios inmediatos en la política interna de Venezuela. Entonces, estas medidas generalmente nunca son populosas, jamás. Y eso no solamente va a afectar a nivel interno, sino también va a afectar a nivel del grupo bolivariano. Sí, fíjate, sí es cierto, pero yo creo que va a tener la suficiente legitimidad Maduro para emprender una reforma, porque de hecho hay problemas económicos y eso hay que reconocerlo, pero yo sí veo un gobierno más bien fortalecido, digamos, con un triunfo electoral importante. Y lo que además quiero decir es que yo tengo la impresión que el movimiento, lo que se llama el giro a la izquierda de América del Sur, que se expresa en gobiernos como el de Cristina Fernández de Kirchner o el de Mujica en Uruguay, en fin, Dilma Rousseff, Correa, Evo, va a tener la capacidad de absorber una pérdida que yo creo que es muy importante. O sea, la pérdida, la ausencia de Chávez es muy importante, pero también creo que el proceso de cambio que hoy día se vive en América del Sur va a tener la capacidad de absorber. Y lo que yo sí que me da la impresión además que esto va a relevar mucho más el papel de Mercosur, ¿no? O sea, es un tema que no hay tiempo para conversarlo, pero son implicaciones políticas. Yo lo veo, a ver, de esta manera. Imaginemos en la hipótesis que hemos consensuado de una victoria en un proceso eleccionario inmediato de Maduro. Maduro tiene que sincerar la economía venezolana con 32% de la devaluación del bolívar respecto del dólar inexistente en Venezuela, y con un proceso además de mecanismos de subsidios que ya prácticamente llevan al colapso a Venezuela. Tiene que haber un proceso de sinceramiento. Este sinceramiento de una Venezuela hacia adelante tiene que ir aparejado con un sinceramiento en términos de democracia, de institucionalidad, de respeto de los derechos humanos, de transmitirle a la comunidad internacional un cambio cualitativo para comenzar a crear espacios de una Venezuela que empieza a entrar en simbiosis, primero con Estados Unidos de América, con quien ha tenido hasta en todo el proceso chavista una suerte de antípoda permanente. Esto es lo que tiene que cambiar. Rapidito porque se nos va el tiempo con la plataforma. Una pregunta corta, ¿cómo va a quedar el ALBA luego de la desaparición de Chávez, habiendo sido él líder, digamos, en este impulso? No, yo creo que el ALBA va a seguir, pero acaso sin la fuerza que Chávez le imprimía, ¿no? O sea, Chávez pues tenía una relación personal con los presidentes, o sea, era un personaje que decía el teléfono y decía Dilma, Cristina, no sé, ¿no? No, Evo, Rafael. Pero por eso que yo creo que va a haber un desplazamiento más a una actividad más mercosuriana, digamos, donde Venezuela juega un papel también importante de Mercosur. O sea, eso va a ser, en mi opinión, lo que va a pasar. Se requiere más tiempo para conversar sobre estos temas. Por cierto, porque tenemos muy limitado el tiempo para la plataforma, pero doctor. Pero además está, yo creo que el nuevo relacionamiento de Venezuela
tendrá que haber un giro progresivo. Yo creo que todavía Maduro va a tener las condiciones como para poder asentar lo que ha venido haciendo Chávez, pero este proceso, si no produce sinceramiento, insisto, va a terminar debilitando en el tiempo, por lo que habíamos dicho inicialmente, la figura del caudillo. Esto significará, reitero, el corte del cordón umbilical con los países que han formado el ALBA, incluso con los otros espacios del planeta. Son los países del Medio Oriente. Irán ha estado introducido en América Latina. Es indiscutible la personalidad política de Hugo Chávez. Eso está clarísimo, ¿eh? Sí. Ayer todas las cadenas televisivas suspendieron todas sus transmisiones, ¿no? Y dedicaron amplia cobertura. Yo me pregunto, en este próximo escenario, y quiero insistir en esto para que la gente más o menos que nos está escuchando y viendo se sitúe la opinión de ambos. ¿Qué papel va a jugar el militarismo chavista? Porque chavista o no, pero es un militarismo que está vigente en Venezuela. ¿Es así, Alberto? Bueno, yo tengo la impresión, como ayer se han dicho, pues lo dijo también Maduro, Diosdado Cabello, por la Fuerza Armada, ¿no? Como antes en el Perú. O sea, que yo por ese lado... Estamos recordando Velasco. Claro, o sea, bueno, Chávez es un personaje que admiraba mucho a Velasco, dicho sea de paso, ¿no? Sí, ¿no? Era una especie de guía espiritual que por algo Llanta le regala pues el librito, la base ideológica. Y decía mi general, mi ¿no? general, Se refería. claro. Entonces yo sí creo que digamos, los militares están con el proceso. Están con el proceso. Sí, Bien Chávez cuadrados, en vida se encargó de distribuir el Ah. poder entre civiles y militares. Diosdado Cabello, presidente del Parlamento Nacional, y Maduro, presidente ahora de Venezuela, interinamente. El militarismo tiene que contribuir en el proceso de sinceramiento frente a una comunidad, primero intraestatal y segundo hemisférica regional, que tiene que ver signos de una Venezuela que comienza a aperturarse a un relacionamiento con la comunidad hemisférica regional que le permita sostener viable un ejercicio democrático en un país donde la regla no ha sido precisamente una conducta democrática. Muy bien, amigos, gracias a la plataforma de noticias, vamos a continuar la entrevista aquí en radio, gracias a la plataforma de noticias de TV Perú, a todos los televidentes que nos han sintonizado en este momento en la pantalla. Gracias, Jennifer Olinda, como siempre, tengan ustedes un buen día. Muchísimas gracias, un lindo día también para ustedes, 8:38 de la mañana. Continuamos en radio. Sí, claro. A ver, Sí. el tema para completar este tema, a mí me preocupa la parte del militarismo, porque ayer yo escuché al comandante general, ¿no?, de la Fuerza Armada venezolana, hablaba más con visión que el propio Chávez, ¿no es cierto?, más papista que el Papa. Estaba perfectamente alineado. Totalmente convencido de que ese es el proyecto político. Pero es así, que ¿no? lo que pasa es que esto es parecido, o sea, guardando por supuesto las distancias y las diferencias notables, hasta temporales, esto es parecido al velasquismo. O sea, ¿en qué sentido, no? Estados Unidos siempre ha hecho golpes de Estado a través de los militares en América Latina, ¿no es cierto? La única forma de impedir ese instrumento norteamericano que son los militares, como era en el pasado, ahora ya es más difícil, es tomando el control de las Fuerzas Armadas políticamente. Que lo hicieron hace poco en Honduras. Ahora eso lo ha hecho Chávez en Venezuela, como también lo hizo Velasco en el Perú en años 70. Entonces son parte de... Aunque en el caso de Velasco, permíteme, Sí. no creo que Velasco haya sido inducido por los norteamericanos. No, al revés. O sea, Al revés, claro. al revés, yo Era creo anti. que era imposible que Estados Unidos le haga un golpe militar a Velasco porque era militar y controlaba. Tú recordarás, las Alberto, Fuerzas vamos a una anécdota para los años oyentes, que cuando habían todos estos líos y habían gente de la CIA, tú Claro, recuerdas, claro, escuchando claro, todo claro. lo que hablaba Velasco, un día Velasco se amarga y le dice de la Marina, que era al contraalmirante, almirante que era su rival, digamos, político, ¿no? Así es. No recuerdo exactamente el nombre, y le dice, estos gringos ya me tienen cansado. Eso fue una expresión, yo la registré en una nota. Y le dice, ¿quiénes influyen mucho en nuestra Fuerza Armada? La misión militar americana, ¿te acuerdas? Claro. Y entonces, ¿qué hizo Velasco para neutralizar eso? Agarró, mandó 2 viejos tanques Sherman, ¿te acuerdas? Claro. Acá cerca del Parque de la Reserva, que estaba en la oficina de la misión militar americana, les puso 2 tanques y le dijo, señores, en las próximas 24 horas se van ustedes a su país. Eso fue lo que hizo Velasco. Bueno, pero, Mira, pero- el militarismo siempre ha sido en América Latina muy fuerte.
no por algo, la historia, por ejemplo, del Perú ha sido una historia, como decía Basadre, de un primer, un segundo y un tercer militarismo, de golpe de estados, etcétera. La casta militar en el pasado hasta infundía miedo, coacción y coerción. Era evidentemente el mecanismo que sostenía a la regencia del poder. Venezuela tiene una casta militar, el presidente Chávez es un militar, que ha recreado todo un estadio en estos 14 años, que están distribuidos evidentemente ahora en un ámbito de democracia, porque Chávez ha sido reelegido, etcétera, ¿no? Pero ese militarismo es sostenidamente fuerte. Por eso he dicho que entre Diosdado Cabello, que es el ala militar, y Maduro, que es el ala civil, en algún momento, si acaso no hay ese desprendimiento y esa madurez que exige el momento, se podría producir lo que la misma dinámica de las relaciones internacionales nos dice: la crisis del poder por la pugna por el poder. Claro, Diosdado Cabello definitivamente se siente con más derecho de repente por Sí, su pero yo condición de quisiera militar. decir lo siguiente, o sea, Chávez es militar, pero su proceso no es militarista, o sea, es como Perón es militar y el peronismo No, pero la presencia de la Fuerza Armada, Pero el está apoyo, bien. digamos, El apoyo incondicional. el apoyo bueno, pero eso es incondicional. parte como se diría, de la chamba de Chávez. O sea, Chávez ha logrado ganarse las Fuerzas O de lo que Armadas. dice la Constitución. Pero mexicana. Alberto, discúlpeme. Es bueno que Claro, digamos, discutamos, hacer pero- debate, pero acá acaso nuestro país ha sido, que podemos tener que ha sido muy lejana la última experiencia de No. intervención militarista. Fujimori Pero hizo pero ingresar fue- a la Fuerza Armada, No, pero ya- un caso ah, político. Yo creo me que por acuerdo, donde va que Paniagua acusaba. por donde va Alberto, yo creo que, a ver, nadie discute que Chávez haya sido un presidente que ha ganado en elecciones legítimas y por tanto No es hay un presidente en democracia. Sin embargo, la democracia no es sinónimo de libertades plenas que corresponden a una verdadera democracia. Las democracias también surten en el marco de las autocracias. Y el gobierno de Chávez, por la propia naturaleza de este caudillo, con sus peculiares condiciones de son politicón, nos ha mostrado una conducta autocrática que, con la diversidad de los procesos que ha llevado hacia adelante, le permitió progresivamente 2, 3 reelecciones al aplicar mecanismos, medidas de carácter populista, de subsidio colectivo. pero se perdóname, critica- yo no comparto mucho esa idea que Chávez es autocrático, el Correa es autocrático. Me parece no entender lo que está pasando en la región. O sea, no entender, o sea, y si seguimos con esa lógica, yo tengo una Pero ¿qué opinión. está pasando en la región? Pero ¿cómo, Cambios progresistas. ¿cómo no vas a decir? gobiernos Perdóname, progresistas. yo como periodista, y tú eres periodista Sí, además, yo también ¿cómo soy vas a decir periodista, que o sea, no es autocrático acabo- si él ha intentado inclusive destruir a los medios de comunicación para Acabo de- evitar... Yo creo que no. Es o sea, una autocracia, yo no una quiero forma entrar a de- discutir lo de Chávez. En Una otro cosa es ser el momento, dictador típico, ¿no? Me puedes Esa es invitar otra para, cosa. para discutir con datos y qué sé yo. Ya. Acabo de presentar el libro. Pero además, te hemos invitado porque tú eres polémico. pues, el libro por eso. de María Pilar Tello sobre periodistas y medios de Ya. comunicación el día lunes, que es muy bueno, dicho sea de paso. Pero ¿sabes por qué? Porque tenemos que entender, estamos en la evaluación de entender lo que está pasando en la región. O sea, yo cuando hablo sobre el militarismo, lo que quiero decir es que Chávez es un personaje más del mundo de la política que el mundo militar. O sea, es como Perón, ¿no es cierto? Ambos provienen de las Fuerzas Armadas, ambos son militares, pero no, su principal sostén no es justamente los militares. Fujimori sí era, como decía Paniagua, Fujimori era una especie de tercer o cuarto militarismo. O sea, la tesis de Fujimori es que estamos frente a un gobierno cívico-militar, consecuencia de un militarismo que se explica en parte por la guerra antisubversiva. Entonces, lo que yo rescato de Chávez es que está frente a un caudillo, como tú quieras calificarlo, líder, en fin, civil, que soporta a los militares, pero es como Perón. Perón es como cuentan el chiste en Argentina, ¿no es cierto? Que va un extranjero y le pregunta a Perón, ¿y cuántos son radicales? Y dice, bueno, radicales son pues un tercio, ¿y cuántos son de izquierda? Otro tercio, ¿y cuántos son no sé qué cosa? Otro tercio, y peronistas son todos, dice, ¿no? Porque tú logras, digamos, y creo que el gran objetivo de Chávez, bajo esa consigna, todos somos Chávez, es lograr una presidencia política, un partido, un instrumento, una ideología similar al peronismo, ¿no es cierto? No, o sea, donde es un elemento central en la vida nacional argentina el peronismo. Todo el mundo se define en torno al peronismo, como antes acá
todo el mundo se definía en torno al aprismo, también dicho sea de paso. Por eso me parece importante rescatar no esta visión, que entiendo que hay un soporte fuerte militar, ayer han salido los militares a las calles para cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero sí me parece rescatar cosas mucho más complejas que implica el proceso venezolano. ¿Sí? Ahora bien, habría que hacer también un análisis en este aspecto. Cambios va a haber. Estamos en un después de Chávez, teniendo en cuenta la influencia que ha tenido en la región. Entonces, frente a esto, ¿Estados Unidos se va a quedar como un simple espectador o va a haber la posibilidad y la puerta abierta para tratar de ingresar a Venezuela? Ayer mismo han sido expulsados de Venezuela 2 agregados militares estadounidenses. Así es. Pero definitivamente algo va a ser Estados Unidos, nunca se ha quedado tranquilo. Sí, bueno, evidentemente en estos últimos 14 años la relación Estados Unidos-Venezuela no ha sido propiamente la mejor. Esto, por la salud de Venezuela, tiene que cambiar. Yo intuyo que el presidente que salga elegido, que podría ser Maduro, tendrá que dar un giro, porque la naturaleza de la relación internacional de Venezuela debe ser esa. Un Estado que se afiató en el marco del ALBA justamente para marcar distancia y significar una oposición con esa lectura de Chávez del pasado que hemos dicho, o sea, el antiimperialismo yanqui, una lectura de los años 70 que no corresponde al momento actual. Ahí es donde tenemos que ver, ese es el gran reto de un Maduro que tendrá que dar madurez para afiatar y afianzar a una Venezuela que tiene que progresivamente integrarse a otros espacios que no solamente es el propio ALBA, sino además los otros bloques que esperan a una Venezuela que tiene lo más importante que todo Estado siempre añora, recursos naturales, que son la base de todo desarrollo. Un antiimperialismo que tiene, digamos, algún cimiento, ¿no? Porque finalmente Estados Unidos interviene donde quiere intervenir, sobre los pueblos que sojuzga económicamente y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, hablemos también de esas cosas que también son claras. Hablar del 70, pues un poco decir, bueno, eso es cosa del pasado, no hay que revivirlas. No, Estados Unidos está ahí y se mete cuando quiere. No, pero perdón que te haya intervenido. ¿Tú crees que en este momento con Ollantumala hay algún tipo de intervención de Estados Unidos? Acá, por el momento, creo que, no sé. No percibo eso. Yo tampoco, en otros gobiernos sí he percibido la presencia tampoco, casi tampoco notoria del embajador, sí, ¿no? Pero, en este caso. Pero es por el manejo económico que se está dando aquí en el país. Están tranquilos. A ver, ¿qué dice Alberto? No, ¿qué dice? pero fíjate, sería bueno, acá uno puede discutirla, pero sería bueno que le pregunten a los iraquíes, a lo de Libia, en fin, a tantos otros si existe o no el imperialismo norteamericano. Pero lo que yo sí creo es que en mi opinión, lo que se va a dar desde el punto de vista de relaciones con Estados Unidos, primero que Estados Unidos va a estar más preocupado por sus problemas internos, que son, en mi opinión, gravísimos. Si Chávez tiene problemas económicos, Obama los tiene el doble, ¿no es cierto? Si uno mira el déficit fiscal norteamericano, no se han puesto de acuerdo sobre esta especie de pacto fiscal, van a empezar los recortes fiscales, con lo cual eso, yo creo que se viene una sociedad muy turbulenta en Estados Unidos, ¿no? O sea, es previsible. Y además con una especie de estancamiento económico, en fin. Y dos, que está preocupado por lo que pasa en Irán, Irak, Israel, en fin, los países árabes. Y creo que recién está entendiendo los procesos en América Latina, o sea, es un poco remilgón los Estados Unidos. Alberto, y la pregunta para ambos, sí. ¿Todavía podemos considerar esos viejos criterios cuadriculados de algunos analistas del Departamento de Estado que yo he leído, que decían que prácticamente nosotros, sin decirlo peyorativamente, nos habíamos convertido a América Latina o América del Sur en el patio trasero de los Estados Unidos? ¿Cómo nos siguen tomando en cuenta así? Mira, América Latina es de las regiones del planeta la que más crece y donde sus países en los últimos años lo único que saben hacer es crecer. Entonces, mira la visión que tiene la Unión Europea de América Latina. Claro. Esa relación de cooperación se ha transformado el día de hoy en una relación de coordinación. Ha cambiado. Yo creo que Estados Unidos, que ya no estamos en un marco unipolar, sino unimultipolar, donde tiene que compartir con otros espacios de poder en el planeta, ya no pueden mirar a América Latina como en el pasado. Creo que América Latina se ha ganado un espacio
sus procesos son absolutamente procesos emergentes, donde sus sociedades están dando alícuotas, donde los que están en la parte del Pacífico tienen una convergencia importante hacia la cuenca del Pacífico. Ahí está la alianza del arco del Pacífico, donde está México, donde está Perú, Colombia y Chile, y los bloques como el Mercosur. Yo creo que América Latina tiene otra lectura, y esa lectura es una lectura promisoria. Pero fíjate, pero sí. Pero también, como diría, se mueve, ¿no? Cuando hubo la Cumbre de las Américas, por ejemplo, en Cartagena de Indias, Hillary Clinton le pidió a los países del arco, la Alianza del Pacífico, que se transformaran en un bloque ideológico. Además, así fue pensado por Alan García como bloque ideológico, ¿no es cierto? Quien se opuso a eso, y lo ha hecho varias veces, en términos más diplomáticos, ha sido el Perú. O sea, para el Perú, la Alianza del Pacífico es un grupo económico, no es un bloque político, por ejemplo, ¿no? Que se contrapone el ALBA o qué sé yo, ¿no? Entonces, entonces tú consideras que está correcta esa posición. Por supuesto que está correcta. O sea, yo sí defiendo que los países de la cuenca del Pacífico es un grupo económico, porque además, porque se transforman en parte, en un grupo político, van a ser parte de la comparsa norteamericana en su disputa en el Pacífico, en estos momentos con la China, Japón, ¿no? Pero entonces, Estados Unidos se mueve. Ahora, lo que yo creo que se mueve muy torpemente, o sea, Estados Unidos mira a América Latina y la ha mirado desde fundación como nación prácticamente, con la lente, se dice la lente, no lente, la lente, como dirían las cámaras, cubano. O sea, si tú miras las grandes políticas norteamericanas hacia América Latina, como el Destino Manifiesto, la doctrina Monroe, la Alianza para el Progreso en el siglo pasado, digamos, siempre han sido vistos bajo el prisma norteamericano y provocados por la presencia ya sea española, en el caso de Cuba y Puerto Rico, con la doctrina Monroe, o por la revolución cubana con la Alianza para el Progreso. Entonces, esto no tiene que cambiar. O sea, escuchar a Ríos Martí es volver al pasado en la Guerra Fría. Entonces, me parece que Estados Unidos, así como tiene que cambiar Cuba, muchos países más, que más tiene que cambiar es Estados Unidos. No estamos diseñando un poquito la posición de los Estados Unidos, un país gigante, donde el presidente necesariamente no es el que se va a encargar de la política hacia Venezuela. Tiene departamentos que se ocupan de cada región de Latinoamérica y de cada región del mundo. En ese sentido, ¿no piensan ustedes que sí, definitivamente Estados Unidos va a tratar de alguna manera de ingresar a Venezuela para cambiar las cosas más a su favor? Es además uno de los primeros clientes de Venezuela en la compra de petróleo, ¿no? Bueno, pero Venezuela le vende petróleo. Pero también quiero decir, va a tratar, no hace tiempo que está ahí. Pero esta es una ventana. Ahora, yo creo que lo de Chávez es pues una oportunidad también, ¿no? Chávez es un personaje realmente muy concentrador de poder, o sea, toma decisiones personales, entonces correctas o no, pero son personales, pero me parece que hoy día estás en otra situación y la posibilidad es de que se normalicen o por lo menos se rebajen el tono conflictivo, ¿no? Comparte, doctor, ese criterio. Ahora, tomando en cuenta esta pincelada, por ejemplo, ayer vi en la televisión cuando Chávez estaba en un evento, ¿no? En vida, y hace unos 3-4 años, estaba con un alcalde, creo que de Caracas, ¿no? Sí, hay un problema, es propio de esto, ¿no? Confisca esto, ¿no? Ese edificio ya quedó con... O sea, eso es el típico pues, dictador, ¿no es cierto? O sea, no podemos decir que... Ha sido la característica de un Chávez sumamente peculiar, con su estilo propio, pero no podemos ocultar pues con esas digamos actitudes autócratas. Sí, liderazgo, pero con autócrata, ¿no? En democracia. Porque no es incompatible que se produzca esto, Alberto, en una situación como la que vemos en estos momentos en Venezuela. Sí, Alberto. No, otro día podemos discutir este concepto de autocracia con democracia, o lo que llama Levinsky, que ha sido motivo en la ciencia política de debate, que viene además de un español de Linz, el autoritarismo competitivo. Pero fíjate, yo creo que tenemos que ser suficientemente fríos para analizar lo que hoy día, insisto, en mi punto de vista, nos está pasando en América del Sur. No por gusto ha ganado Correa con el 53%. Yo he estado en las elecciones ecuatorianas. He sido observador internacional. Voy a Ecuador constantemente. He sido condecorado por Ecuador el año 2005. O sea que
estuve en la creación de la Corte Suprema del 2005 por concurso público, conozco el país más o menos, o sea, lo he caminado además, ¿no? Y creo que las cosas son mucho más complejas, o sea, estamos en la obligación de entender también el caso boliviano, que lo conozco muy de cerca. Entonces, hay que comenzar a evitar poner etiquetas, calificativas. Yo no voy a ponerle etiquetas. No, yo lo que creo es que allí hay, digamos que tener presente la característica peculiar que tiene cada país, cada sociedad nacional. El caso de Ecuador, el caso de Venezuela y el caso de Bolivia son, si uno revisa la literatura de los procesos de la ciencia política, son países con sociedades típicamente proclives a crear estadios gobernados por caudillos, y los caudillos generan arrastres, y entonces esos arrastres se manifiestan de muchas formas, de muchas maneras, positivos o negativos, pero ahí están inscritos y adscritos a la propia conducta peculiar de una sociedad como la de América Latina. Muy poco tiempo a nuestros invitados. Yo no creo que las sociedades sean proclives a seguir caudillos. Yo creo que las sociedades resuelven sus problemas según cómo se les presenten. O sea, a veces empleando a caudillos, otras veces empleando partidos. Pero bueno, nosotros los periodistas no somos químicos, farmacéuticos, nada por el estilo. Pero el otro día me metí en mi laboratorio mental y dije, ¿qué tipo de presidentes, viendo lo de Chávez, requerimos? Entonces, 5 probetas de estas de laboratorio, ¿no? Un 20% de autoritarismo, un líquido que se llama autoritarismo. Uno de realismo, ¿ya? Otro de, por ejemplo, la característica propia, no le puse un sinónimo, impulsivo, un poco luego visionario y romántico. Visionario, Belaunde. Romántico, Vincha en el pueblo, ¿no es cierto? Toledo. Al principio. Impulsivo, Alan García Pérez. Autoritario, Fujimori. Y realista, ¿quién? Faltaría eso, ¿no es cierto? Para completar una fórmula que nos dé un gobernante, porque de algo tiene que ver de autoritario, eso es cierto, ¿eh? Porque una sociedad como la peruana... ¿Dónde se queda Belaunde? Belaunde es visionario. Visionario. Claro. El romántico era Toledo, que se ponía la vincha y salía así, ¿no? Y en el caso de Valentín Paniagua, que tuvo muy poco tiempo, también era un visionario, pero al estilo del propio Belaunde. Pero yo recuerdo hace un momento que lo mencionó. Hubo un momento, amigos, esto es histórico, yo lo sé porque estuvimos en una reunión, se le movió el piso a Valentín. Sí, claro. Los militares quisieron sacarlo. Así es. Y eso a veces mucha gente no lo conoce. Bueno, pero era muy y común. no lo reconoce. Yo te digo, tú has estado muy cerca de Valentín. Sí, claro. La palabra de Valentín en ese momento, cuando le dieron el dato, que estaban moviendo, más rápido se movió Valentín Paniagua que los golpistas. No, pero además él tenía la concepción, la visión de que el gran problema en el país, como se ha dicho acá, era el militarismo, ¿no es cierto? Su discurso ante San Marcos, cuando hablan el honoris causa, en parte, gran parte, sobre el militarismo. Entonces estás muy cerca de Valentín. Claro, ahora yo quisiera que me das 20 segundos tratar otro tema distinto. Y le damos 20 segundos también acá. Otro tema distinto al de Chávez, Venezuela, el ALBA. Va a haber elecciones, entre comillas, una consulta popular en las Malvinas, que me parece que es un tema fundamental, que en mi opinión es una cosa fraudulenta, ilegal, ¿no es cierto? Promovida por el gobierno. Claro, pero, o sea, es casi como... Ya puso una base militar también. Es casi como los chilenos que quieren hacer pues, un referéndum en Arica de Tacna, luego de la criminalización de esa zona del país, o sea, sobre todo en Arica. Entonces, sí me parece que es un tema que deberíamos conversarnos más adelante, porque... Yo quiero comprometerlos, ¿verdad? Que la verdad que esta mesa ha estado bien simpática, vamos a ir para compartirla incluso en televisión, invitarlos para ver, por ejemplo, el tema Bolivia-Chile. También, claro, que es un tema... Así que voy a coordinar con producción para tenerle un día adecuado a ustedes dos para analizar esa situación. Yo les agradezco realmente a Alberto de Ancén, es un conocido analista, miembro del Parlamento andino. ¿Dónde sesionas? En Colombia, ¿no? Y doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que es un ya reconocidísimo analista internacional, decano de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UTP, Universidad Tecnológica del Perú.